Este periodo se denomina periodo de filosofía moderna. ¿Qué cosa es la modernidad? Cuando uno habla de la modernidad, ¿qué se refiere a la modernidad? Más adelante, casi al final del curso de repente vamos a hablar de la posmodernidad. La modernidad o la posmodernidad. La modernidad, una de las características de la modernidad es la confianza en que el hombre, a través del uso de la razón, puede alcanzar el conocimiento y que esta racionalidad puede contribuir al desarrollo y al progreso de la sociedad. Veamos un ejemplo bien sencillo, ¿no? Las famosas revoluciones industriales. Cuando llegue el proceso de revolución industrial, ¿cuál es la razón o la causa de esa revolución? El intelecto humano. Por ejemplo, alguien por ahí desarrolló un truco, ¿no? Muy curioso en ese tiempo. Una especie de robot que jugaba ajedrez. O sea, ponían a un hombre que llegaba a jugar ajedrez ahí, para una mesita, un robot que estaba de la mitad para arriba, testigo, era un famoso, el turco, o sea, el turco. Y sigue siendo otro jugador de ajedrez, el turco. Máquina de juego de ajedrez, el turco. Y ahí te va a salir. Entonces, alguien agarraba y el dueño del turco te daba un manual a que escoja su jugada. Entonces cogía su jugada de un manual, ya, tiene esta jugada. Se armaba la jugada y luego el dueño de la máquina le daba una vuelta a una especie de cuerda en la máquina. Luego tú hacías tu jugada, el turco se movía de un lado para el otro, y eso también, y en la televisión salió un reportaje. Y entonces con su manito se movía, agarraba una ficha, ponía, y luego esperaba tu jugada. Entonces en la siguiente jugada, el turco movía su manito, y era una especie de mano de madera, o sea, era un robot, un coso de madera, Cuando logra ganarle a mucha gente, no se explicaban cómo así una máquina podía ganarle a un hombre. Entonces de repente había una trampa, había una compuerta, no había nada debajo, había en otra compuerta, no había nada, se veían engranajes, cadenas. Con el tiempo alguien había descubierto que así como los grandes magos tienen unas cajas especiales, ¿no? Dicen que en ese lugar se escondía una especie de un tipo pequeño, enano, que había sido entrenado justamente en las jugadas que estaban en el manual, nada más. O sea, el turco no jugaba cualquier jugada de ajedrez, solamente jugaba lo que estaba en el manual. Entonces, aparentemente ya tenían escogido las jugadas donde tú no le podías ganar, ¿no? Todas las jugadas eran donde siempre ganaba el turco. Cada vez que empezaba la otra persona, siempre el turco iba a ganar. 2 o 3 movimientos. Y alguien había descubierto que eso era un truco, no era una máquina como una computadora. Sin embargo, hoy en día ya existen computadoras que ganan en ajedrez. El primer programa, tiene gente que tú pones ajedrez en tu computadora, te pones a qué nivel quieres jugar. ¿Cierto? Alto, medio, bajo o nivel down. Con la máquina y, bueno, es difícil ganarse una computadora. Decía, el primer programa de computadora que le ganó a una ajedrecista, a un campeón mundial de ajedrez, ese programa se llamaba Deep Blue. También lo puedes encontrar en internet. Hoy en día todas las cosas que estamos comentando las puedes encontrar. Famoso Deep Blue. Este programa le ganó a un campeón mundial de ajedrez. Creo que a Kasparov, Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez. Se enfrentó con esta máquina y esta máquina le ganó. Pero, cuando se enfrentó, esto no fue como el caso del turco, ¿no? Que ya te daban jugadas hechas. No. Desde cero. Cada uno empezaba. A veces podías escoger si empezaba la máquina o si empezaba el turco. ¿Con qué fichas querías jugar? En el primer encuentro que tuvieron, ganó el campeón mundial. Luego los programadores, o sea, los ingenieros que programaron este programa, corrigieron, ¿no? Evaluaron,
Finalmente hubo un segundo encuentro. Ahí sí a la máquina le ganó. Ya de ahí, de los ajedrecistas, difícil que le ganen una máquina. Los programas de computadora hoy en día son muy caramba, extraordinariamente complejos. Pero ¿quién ha hecho todo eso? Nosotros, pues los humanos, ¿no? ¿Y qué hemos desplegado para poder permitir que eso sea? ¿No? Para entender la razón. Entonces, cuando hablamos de la racionalidad y la filosofía moderna, se entiende más o menos como que la razón, entre otras cosas, la razón ayudará, ¿no?, al desarrollo, al progreso de la humanidad. Entre las más importantes características vamos a poner con la mayor independencia de la razón frente a los dogmas de la fe, del Dios corrido. Hasta la semana anterior estábamos hablando de renacimiento. Bueno, Giordano Bruno dijo algo correcto. Cada una de las estrellas que están en el cielo en este momento es un sol. Y es verdad, no se equivoca. Las estrellas son soles, lo que estamos perdiendo. Si estuviera más cerca, lo veríamos como el sol que le salió la planeta, ¿no? O sea, cada estrella del universo es un sol. Y alrededor de esa estrella, alrededor de ese sol, hay planetas dando vueltas. Y posiblemente en esos planetas haya vida. O sea, esta es la propuesta de Giordano Bruno, que no se aleja actualmente de lo que la Iglesia establece. Sin embargo, como esta afirmación iba contra la Iglesia, claro, lo encarcelaron y lo quemaron vivo. Ya comentamos. Otros, por ejemplo, Nicolás Copérnico, afirmando que no es la Tierra la que es el centro del universo, sino el Sol. Y otros como Galileo, que también se atrevió a decir que la Tierra se mueve. Sin embargo, la Iglesia, el Tribunal del Santo Oficio lo llamó a Galileo, lo sometió a juicio y le dijo: si no te arrepientes de lo que has dicho, si no renuncias a lo que has afirmado y de lo que has escrito, entonces vas a morir. En cambio, si te disculpas, entonces no mueres, pero vas a la cárcel. Tienes solamente dos opciones. Oiga, pero ¿y si me disculpo y salgo libre? No, a eso no te hemos traído. O sea, o te disculpas con la Iglesia y quedas preso, o no te disculpas y sales. Entonces, me disculpo. Entonces se retractó y la Iglesia lo que hizo fue lo condenó a cárcel en su casa. Y aún así, ¿no?, ancianos seguían investigando, ¿no? Tenía sus dos hijos, ya ciego de un ojo, seguía investigando hasta que se quedó ciego totalmente, y aún así seguía investigando con sus auxiliares. Y seguían dictando eso con los auxiliares escribiendo. Pero acá no, acá hay una mayor independencia de la razón. Preocupación por los problemas de conocimiento. O sea, acá básicamente vamos a encontrar preguntas acerca de la noción. ¿Qué es el conocimiento? ¿De dónde sucede el conocimiento? Surge todas grandes corrientes de pensamiento que oponen sus tesis. Ahí está el racionalismo contra el empirismo. Hoy día vamos a hablar de racionalismo. Descartes. Bueno, René Descartes fue un niño genio. Bueno, para contar un poco de su niñez y lo que pasó con él, vamos a hablar primero de algunas de sus características. En el racionalismo, básicamente los filósofos racionalistas plantean que al nacer nosotros ya tenemos ideas similares. O sea, existen ideas similares. Eso se llama innatismo cognitivo. Lo tengo que poner así como innatismo cognitivo porque con este nombre ya ha venido inanición. Pero explicándolo con mis palabras, diría, ¿no?, según estos señores, cuando un bebito ya nace, ya trae en su mente ideas, que no ha necesitado aprenderlas, sino que aparentemente ya Dios lo ha puesto ahí. Ya eso se llama innatismo cognitivo. O sea, que el conocimiento es innato. No todos, pero al menos la base. Descartes trata de llevar el método matemático a la filosofía. El método matemático euclidiano está constituido de dos partes: la intuición y la deducción. ¿Para qué sirve la intuición? La intuición sirve para detectar acción. Por ejemplo, cuando tu profesor de matemáticas le diga al profesor de geometría, o de un gráfico, hallar éxito, pero dentro del gráfico también me ha dado esto de acá, y de tanto, este elemento ni de tanto, este ángulo de tanto. Y con eso yo debo observar y detectar, ¿no?, cuáles son los datos confiables que voy a encontrar. Entonces, la intuición me permite a mí captar los axiomas. Pero la otra pregunta es: ¿qué es un axioma? ¿Cómo? Sí es matemática, pero
Algo más, algo. Un axioma, ¿sabes qué? Un axioma es una proposición que de por sí es evidente y no necesita ya demostración. Por ejemplo, si yo te digo, ¿no? Todo triángulo es una figura geométrica expresable. Al decir triángulo, como figura geométrica, ya puedes expresar. No necesito demostrar. Con la propuesta, todo triángulo es una figura geométrica expresable, eso ya sería un axioma. Un axioma es una proposición matemática que no necesita demostración porque es totalmente evidente. ¿Okay? Y ahora, ¿qué es la deducción? Si la intuición me permite a mí captar el axioma, con la deducción que hago, varios axiomas los relaciono entre sí para construir conocimientos más complejos. Ese es el proceso de deducción. Entonces, Descartes lleva este método a la filosofía. Vamos a ver cómo. Se acepta en el racionalismo, el método deductivo. El modelo de ciencias para ellos es la matemática. Entre nosotros, tal vez, algunos de ustedes, bueno, acá ustedes son del bloque de ustedes, y a muchos de ustedes les gustan las letras y no tanto la matemática. Digo, no. El chico me dice, profe, yo letras no. ¿Por qué? No, profe, leer, resumir, hacer una lista, mejor yo la matemática. ¿Por qué te gusta la matemática? No, que la matemática es más fácil. Yo leyendo las reglas de las operaciones y yo veo, y si fallé, reviso dónde habré fallado en la operación, lo corrijo y sale en la respuesta. Por esa aplicación me da más de reglas. En cambio, profe, ¿qué ecuación voy a aplicar para resumir el texto? Tengo que leer todo, cuadrar las ideas, ¿no? Encadenar una idea con otra, muy claro. Hay gente que le encanta la letra y no le gusta mucho la matemática. A estos señores no, para ellos la matemática nomás. Recordemos que Descartes es padre de la filosofía moderna y él también es padre de la geometría analítica. ¿Te acuerdas cuando hablas del plano cartesiano? Pero ¿cómo que plano cartesiano? ¿Por qué no se llama mejor plano descartesiano? Si fue Descartes. Lo que sucede es que Descartes, en latín, cuando escribía en latín, a veces firmaba diciendo solamente Cartesio, René Cartesio o Renato Cartesio. En francés es René Descartes. Entonces, como también se le conoció como Cartesio, de ahí viene la idea de plano cartesiano, el plano de Cartesio. Sus dos escritos más conocidos fueron el uso del método y meditaciones de Descartes. Primero te hablo de Descartes, para que tengas una idea final de pensamiento y proceso. Se quedó, fue hermano de mamá siendo muy pequeño. Fue hermano de mamá. Lo crió su papá y lo puso en un colegio jesuita, un colegio religioso. Descartes dice que desde los 4 o 5 años ya leía las matemáticas. Tenía una memoria prodigiosa, o sea, podía recitar versos, cantidad de versos. Lo podía recitar un montón, podía bastante. Yo recién a los 8 años lo puse en el colegio jesuita llamado Colegio de la Flecha. Está al sur del país. Estudió en la Universidad de Poitiers, terminó el colegio y fue a estudiar jurisprudencia, estudió para ser abogado. Yo también estudié matemáticas. Era también autodidacta, estando en el colegio, de 8 añitos nada más, justo iba a haber una comisión, ¿no? Papa y el rey, que iban al colegio a ver qué tal estaban los alumnos. Como Descartes tenía una mentalidad, una memoria prodigiosa, los profesores lo que hicieron fue le escogieron a él para que salga a recitar un poema en latín. No en francés, él era francés, pero tenía que recitar en latín. Y cuentan que se paró, recitó su poema, un tremendo poema. El representante del rey y del papa se quedaron asombrados, pequeños de 8 años. Aplaudieron. Llamaron luego al director del colegio y le dijeron, ¿sabe qué? Oiga, ¿qué rico? Gracias. Todo lo mismo. Claro, ¿por qué no lo fuimos acá? Y lo sacamos de aquí también. Oiga, ¿sabe qué? Se va a felicitar. Y como lo llegaron a felicitar, entonces se encariñaron con Descartes, que era un alumno nuevo.
Como Descartes tenía un problema, él sufría mucho de bronco, se enfermaba rápido de bronco. Entonces los profesores, mira, en un colegio religioso, ¿a qué hora crees que se levantan los niños? Sí, como de la mañana. Antes de tomar desayuno, tiene que estar en misa. O sea, estás con hambre, no, en misa. Después de la misa, recién pasan el desayuno, y luego va a recorrer los cosas y adaptamos. Esa era la rutina de todos los días. Pero como Descartes había sido muy mimado, había dicho que había sido en el colegio, a él le permitía los días a las 9, 10 de la mañana. Claro, no todos los días, pero la mayoría de días. Sobre todo cuando él estaba en el no, a veces decían el permiso lo había sido. Entonces, me la acostumbró a dormir así. Incluso siendo joven, cuando podía, es más, no salía de su cama. Estaba ahí echado en su cama, estaba bien abrigado, y pero siendo ya más grande, pues, quiere viajar. Bueno, su papá le deja toda la herencia a él. Tiene mucha propiedad, París, claro. Pero París, para Descartes, París era una ciudad muy viciosa. Por ejemplo, mira, tú sabes muy bien que desde la Edad Media, luego conforme iban avanzando, la higiene de la ciudad era tan buena. No había como hoy, por ejemplo, no, criticar las redes del Estado. Entonces la gente votaba derechos de cualquier lugar. Y ahora iban en edificios pues, de 3, 4 pisos. La gente que vivía en el cuarto piso, ¿qué hacía? Agarraba sus bicicletas por la ventana, ¡agua más! Y la lanzaba. Ya tú te caías. Entonces imagínate que hay estos eran Rusia, Chile, y estas eran las ciudades de la Edad Media y que poco a poco fueron mejorando. Bueno, Descartes decía que París era una ciudad resiliente y además era una ciudad muy juiciosa, que no podía estar tranquilo. Pero todavía antes de mudarse, siendo muchacho, se interesó en querer viajar para poder conocer. Recuerda que en ese tiempo, la semana pasada dijimos, Martín Lutero proclama sus 95 tesis contra la venta de ingresos, contra la iglesia. Surge el cristianismo reformista, surge el cristianismo protestante, y entonces en Europa comienzan a surgir tierras cristianos, o sea, cristianos clásicos, ortodoxos, guiados por la ley de Roma, cristianos que no obedecen al Papa, pero que son cristianos, y creen también en Cristo. Entre ellos comienzan a tierras. Bueno, Descartes aprovecha esto y se mete en un ejército como mercenario. Tenían alguna batalla por ahí, que en realidad no quiere unir mucho al enfrentamiento. Luego está en otro ejército y así está viajando. Pero al haber visto la guerra así terrible, parece que me hizo pensar. Después de participar en esta guerra, fue a París y se dedicó a estudiar. Se enamoró de su mujer, de su sirvienta. Tuvieron una hijita. En la historia de Descartes, la gente no sabe eso, o sea, sí que leer los libros, los secretos de los filósofos, pero lamentablemente chiquita murió a los 6 años, y eso le generó una depresión a él. Parece ser que para salir de su depresión, vende sus propiedades en París y viaja a Ámsterdam. Ámsterdam se encuentra pues, en Países Bajos, llamamos típicamente Holanda. Y se queda a vivir ahí. Es ahí donde ya viene la producción intelectual de Descartes. Y es ahí donde va a iniciar esto que vamos a presentar. La filosofía cartesiana la vamos a dividir nosotros en 3 grandes bloques. 3 bloques. En el primer bloque vamos a estudiar las ideas que tenía él sobre el conocimiento. Claro, vamos a hablar sobre la filosofía cartesiana. Como gran matemático, Descartes, bueno, escribe sobre matemáticas, se hace muy famoso en Europa, y una reina
lo manda a llamar, pidiendo que él sea su profesor, que ella quería que él sea su profesor. Porque no solamente destacaba como matemático, sino también como gran intelectual, ¿no? Sí. Pero ¿de dónde era esa reina? Esa reina era de un país frío, Suecia. Y Francia está pues en la mitad de Europa, Suecia está en el círculo polar ártico. Es un país frío. Cuentan que Descartes no se pudo negar porque era todo un caballero. ¿Cómo se va a negar al pedido de una reina? A regañadientes, de repente, quién sabe, ¿no? Pues, si se hubiera negado, creo que hubiera desarrollado más cosas. Se fue a Suecia. Y peor, a la reina Cristina le gustaba recibir sus clases a partir de las 5 de la mañana. Imagínate un país frío, heladito, sin invierno hay, pero ¿quién se puede despegar de su cama así? Está bien atamalado ahí con su brazada, a ver, salte ahí. Ya fue la reina de las 5 de la mañana, ya estaba con su corte lista para recibir sus clases y el campo tenía que... Y ahora, para empezar a las 5, yo imagino tendrá que levantarse de las 4 de la mañana, ¿no? ¿Sabe qué? Descartes no aguantó y más o menos 8 meses después murió. Y en Suecia murió de una... Eso fue lamentable. Fue joven, ¿no? 50 y algo. Fue joven. Bueno, la historia de Descartes es una historia muy curiosa, pero vamos a ver qué dice su deseo. Bueno, ¿cómo empieza el conocimiento según Descartes? O cómo debe empezar el conocimiento. Para Descartes, el conocimiento se inicia con una certeza. Con una certeza. Con una evidencia. O sea, tú no puedes empezar a conocer a partir de algo falso. Tienes que asegurarte de que algo sea totalmente correcto. Es como querer construir un ladrillo, o sea, un edificio, porque coges el mejor ladrillo, ¿no? Es un edificio grande. Imagínate construir un edificio tremendo con adobe. O sea, va a llegar un momento en el cual por su propio peso se va a caer. Entonces necesitan tener una base sólida, una buena base. Entonces Descartes decía, si vamos a construir ciencia, si queremos construir conocimiento que sea certero, ¿no? Adecuado, entonces hay que partir con certeza. Pues ahí te estoy diciendo pues ya que este método de encontrar pues axiomas y con axiomas derivar conocimientos más complejos es lo que es de lo. Pero acá hay un pequeño problema, porque Descartes ha recibido toda la tradición filosófica e intelectual del pasado. Cuando Galilei, cuando lo juzgan a Galileo y lo hacen retractarse, esas noticias en ese tiempo eso ocurría en Roma. En Francia, Descartes llega a los oídos este juicio. Y entonces Descartes dice, a ver, voy a escribir de cosas que van contra la iglesia, Rosario, me va a pasar lo mismo que a Galileo. Entonces, pero Galileo de repente no se equivoca. Y la iglesia le está haciendo corregir. Entonces, ¿cómo puedo confiar yo en que todos los libros y toda la información que ha llegado hasta mí hasta ahora es verdadera? ¿Cómo sé que no ha sido tergiversado? Es como si un alumno a veces un día se ponga a leer todo su boletín y al terminar de leer su boletín se pregunte, ¿y cómo sé que eso es verdad? O que diga a tu profesor de geometría o tu profesor de física y que después de que has llegado a todo, ya es más, han marcado tu clave y alguien diga, ¿y cómo sé que esto es correcto? ¿Cómo sé, cómo puedo saber si esto que me están enseñando es verdad? ¿Cómo lo puedo saber? ¿No contendrá algún tipo de errores? ¿Cómo puedo confiar en eso? Es verdad. Eso empieza a preguntar. Quiero llegar a una certeza. Pero esa certeza va a permitirle a él también, entonces, así esto, darle todo.
el planteamiento de que hay que dudar de todo. Voy a dudar de los sentidos. Voy a dudar de los sentidos. Por ejemplo, ¿cómo puedo confiar en los sentidos? Los sentidos me proporcionan información inadecuada. ¿Cuántas veces ha pasado que he tenido una ilusión óptica? Pero los sentidos no me proporcionan información correcta. Voy a dudar que existe. Realmente existe. Les hago una pregunta, Dígame, ¿alguna vez han soñado con gente que no conocen? Sí. Ya. ¿En algún sueño que han soñado con gente que no conocen, han logrado conversar con alguien que no conocen? Ya, y dime, ¿qué pasó con esa persona en el momento en que tú despertaste eso? Ya, desaparece, ya no existe. Entonces Descartes preguntó, ¿no seré también yo el personaje del sueño de hoy? Cuando este otro despierte, yo desapareceré. O sea, ¿cómo sé que existe? Ahora, ¿cómo puedo confiar en los sentidos? Porque resulta que cuando yo sueño, también he soñado tomando agua y he sentido la frescura del agua en un sueño. Yo estaba tomando agua, pero he sentido clarito la frescura del agua. O he soñado comiendo. Y qué sabroso comía. O he soñado que iba al baño y terminé orinándome en la casa. Pero estaba convencido de que eso era cierto. La pregunta es, ¿cómo puedo entonces tener la certeza de que esas imágenes que estoy cantando son verdaderas? ¿Cómo sé que el mundo existe? Profe, el mundo existe porque todo lo ve. Sí, pero en mi sueño también veo cosas. Y esas cosas no existen. Entonces, esto que llamo realidad, no será más bien algo parecido a un sueño, pero claro, de un nivel superior, ¿no? Pero al fin y al cabo como un sueño. Por eso él dice, duda de todo. Pero, de aquí se extrae algo muy bonito. Al dudar de todo, resulta que llegas a esto. Que no es posible dudar de que estoy dudando. Ahora te dirás, profe, este es un trabalengua. ¿Cómo es eso de que dudar de que estoy dudando? ¿Qué no se puede? Ya. Te lo voy a explicar con dibujitos. Es que a veces de ahí voy a sacar una lección que es la base de la filosofía de Descartes. Mira, imaginemos una persona que frente a la realidad, frente al mundo, plantea su duda. ¿Vale? Frente a lo que existe en la vida, plantea su duda. Pero ahora, ¿qué hace? Ahora va a plantear su duda de que está dudando. Oye, ¿se le va a estar dudando? Mira. Ya. O sea, mira que está haciendo. Va a dudar. Ya. ¿Qué? Pero dime, ¿sí o no? Cuando él duda de que está dudando, esta acción que está aquí sigue siendo duda, ¿no? Sí. Esto sigue siendo duda. De ahí concluirá lo siguiente. En conclusión, mira lo que llega. A ver, si yo estoy dudando, eso significa que estoy pensando. ¿Sí o no? Porque dudar es reflexionar. ¿Quién duda? En la mente, en la razón. Pero si estoy dudando, estoy reflexionando, estoy pensando. Si yo estoy pensando, entonces eso es garantía ya de que existe. Porque un ser que no existe no podría pensar. Si yo soy un ser que está dudando, entonces eso demuestra mi existencia. Y aquí entonces sale más que en latín se dice así, ¿no?
cogito o cogito, ergo, sum. Lo escribo en latín, ¿sabe por qué? Ya ha venido en el examen de admisión también en latín. Porque esto debe ser conocido para todos nosotros. Escucha, ¿qué significa cogito o cogito? Cogitar es pensar, reflexionar, criticar. Ergo, traducido significa luego, por lo tanto, por consiguiente, en conclusión. O sea, es un conector condicional. Sum, en latín, traducido al castellano, sum, es como el verbo to be, del inglés. O sea, ser, estar, existir. Por lo tanto, a partir de esto, todo eso, y yo soy un ser que piensa, entonces yo soy un ser que existe. De ahí es que es un máximo. Pienso, por lo tanto, existe. A ver, una pequeña aclaración. Seguro que cuando vas a leer esto en tu cuaderno que vas a apuntar, te puedes equivocar. Yo no te estoy diciendo, porque una alumna un día se equivocó, pero usted me está diciendo que primero tengo que pensar para que luego pueda existir. No, yo no estoy diciendo eso. Ese pienso, luego existo, no significa que yo debo pensar y de tanto pensar por 10 años. No. Sino que ya, yo estoy acá, aquí estoy en el mundo. Pero ¿cómo demuestro que yo existo? Tocándome no puede ser, porque los sentidos me engañan. Puedo voltear, no, eso no demuestra que existe. ¿Cómo demuestro que existe? Él dice, la única forma de demostrar que existencia es que soy un ser que está dudando, al dudar yo pienso. Y un ser que piensa no puede estar en medio de la nada. Un ser que piensa es un ser que existe. De ahí viene eso. Como yo soy un ser que piensa, entonces con eso demuestro mi existencia. ¿Quién va a demostrar eso? La razón. De ahí que se habla de la defensa de la razón. Entonces, este pienso, luego existo, esto de acá, es una certeza. ¿Sí o no? Una certeza. Es indudable. Que existe. ¿Cómo lo he demostrado? Aplicando la razón. Entonces, viene el punto. Esta expresión, yo pienso, sobre yo existo, Descartes ha demostrado la existencia de Dios. Listo. Aún, 1-0. Ahora, segunda pregunta. Escúchame. Cuando hicimos el capítulo de escolástica, yo recuerdo que hablamos de Santo Tomás y cómo Santo Tomás había demostrado la existencia de Dios. ¿Ves? 5 vidas, ¿cierto? Ya, pero antes de Santo Tomás había otro, que también hizo una demostración. ¿Sí fue? San Anselmo. Entonces, mira, ¿qué hace Descartes? Descartes va a utilizar esta demostración de San Anselmo para demostrar la existencia de Dios. A ver, vamos a poner por acá la demostración de San Anselmo, ¿te parece? Realmente para recordar. Acá nos preguntaríamos al amigo Descartes, ¿no? ¿Usted dijo? ¿O no existía Dios? Te voy a hacer recordar sobre el argumento de San Anselmo. ¿Listo? A ver, presta atención acá. Vas a ver que es tiempo para copiar. Yo por eso, unos 10, 12 minutos para que copies. Pero presta atención acá. Es que la idea es que tienes que ver una demostración para ver por qué acepta Descartes. Y es más, cuando incluso, no me tapes el audífono con el cabello. Ya sabe que acá, escuchar música, pues. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver. La pregunta era la siguiente. ¿De dónde viene a mí la idea de perversión?
cuando yo tengo en mi mente la idea de evolución, ¿de dónde viene esa idea? Entonces, la primera pregunta, bueno, la primera forma de respuesta era así. La idea de Dios, seguro que viene de la realidad, o sea, viene del mundo. Lo he visto en la naturaleza, las cosas. Pero seguro que la idea de perfección lo he captado de la realidad, del mundo. Pero dice, no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque el mundo, la realidad, es contingente. ¿Qué significa contingente? Que cambia, que deja de ser. Entonces, ¿la idea de perfección cambia? No, perfecto es perfecto siempre. Entonces, la idea de perfección no puede venir de la piedra. Segunda opción, entonces tal vez la idea de perfección viene de mí. Tal vez yo he creado, yo he logrado producir la idea de perfección. Pero a ver, yo también soy un ser contingente, he nacido, voy a envejecer, voy a morir, estoy cambiando. Entonces concluyo que tampoco. Entonces, según San Anselmo, la idea de perfección no viene ni de la realidad ni de su ser. Entonces, debe venir de un lugar donde las cosas no cambian. Y esto se parece a la respuesta de Platón. El mundo sensible aquí abajo y el mundo de la realidad acá. Entonces, la idea de perfección seguro que viene de algún lugar donde existe un ser perfecto. ¿Yo no? Claro. Y este ser perfecto no puede ser otro más que Dios. ¿Y Dios qué es? Dios es un ser necesario. Este no cambia. Ya. Entonces, el simple hecho de que yo tenga en mente la idea de perfección, eso garantiza que existe un ser perfecto. Y ese ser perfecto es Dios. Ya está. Demostrado que Dios es. Esto mismo aceptó Descartes. Según Descartes, entonces, ¿cómo hemos llegado a demostrar que Dios existe? A través de la razón. ¿Y dónde está la razón? Entonces, primero demuestra la existencia de Dios y enseguida demuestra que existe Dios. Ahora, y si Dios existe, entonces ya no tengo por qué estar dudando tampoco de que existirá el mundo, si la verdad que estoy viendo árboles y plantas, que existirán los animales, no. Porque se supone que si Dios existe, entonces Dios es garante, es el creador, ¿no? Entonces, demuestra, en tercer lugar, que existe el mundo. Estos son los tres elementos que logra demostrar a partir de la certeza de que existe. Cuando decimos el yo, ¿sabes a qué me refiero? El yo me refiero a la capacidad de uso de la razón, el pensamiento, la capacidad de reflexión o incluso el alma también. Ese es el yo. Pero, para dudar y hallar certeza, y hallar el conocimiento verdadero, no hay que dudar así desordenadamente. No. Sino que la duda debe tener un método. Tiene que haber un método para dudar. Por ese motivo, Descartes, en este libro, Impulso del Método, acá en este libro, allí propone las llamadas reglas de la duda metódica. ¿Ves? Vamos a poner acá una metódica. Aquí, una metódica. Aquí vamos a poner sus reglas.
metódica tiene 4 reglas. Esta regla de la evidencia. ¿Listo? ¿Qué es la regla de la evidencia? Por ejemplo, creo que estaba profesando con un grupo de rompe. Mira, mi clase, profe, da miedo, profe. Ponen ahí, se mueve el arte. Mi papá me decía algo cuando yo viejo me decía para voy a para algo diferente. Pero ¿y por qué se puede decir? Esto es una muestra de que no sabe qué. No sabe qué. No vamos. ¿A qué no te gusta leer? No sé. Dios. Algo de, a ver, yo decía, no se puede, a ver, vamos a ver si quieres esto. Yo tengo poder. Y es un juego que se hace en colegio. Es un juego que se hace en colegio. Y todavía hablas de los chiquitos de primaria. Agarran papelito, pican, papelito chiquitito, lo ponen en la cabeza. Agarran un peine, una regla, lo frotan, o el plástico lo frotan, y luego ya el peine así caliente, lo ponen encima de los papelitos, y los papelitos arriba de la cabeza, se pegan. No, pero a veces en el colegio, digo, ya me va a ver el momento, digo, ¿por qué se pega el papelito? Pregúntale a tu doctor qué es la estática. Eso lo he escuchado. Entonces, ¿por qué no crees que esto es como el chapi? No, profe, que esto ahí tiene explicación. Ay. Vamos de todo el lado. ¿Y tú crees que lo que cuando pones tu lapicito no tiene explicación? Véanlo con 2 lapiceros Faber. No, mi profe, no se puede. Con lapiceros no se puede. ¿Por qué? Entonces, ahí solito ya va sacando su conclusión. En que como los lapiceros son más cuadraditos, ¿no es cierto? Cuando la dos superficies pueden salir por ahí, que están ahí, y difícil que se puedan. Porque hay mayor superficie de contacto. Yo digo, ya estás hablando recién, ¿no? Recién, y por fin ya estás hablando como la ciencia. Y entonces, ¿por qué crees que tiene la superficie de contacto entre los dos lápices? No, es el menos. ¿Tiene mayor probabilidad de moverse o no? Sí. ¿Tiene el mundo es estático o dinámico? Y les puse un ejemplo más, que algunos de ustedes se habrán dado cuenta alguna vez. Cuando vas a tu casa, haz un ejercicio y dices, mira, bien simple. Ahora la una que te vas a hacer a tu casa, si no se va directo a tu casa, quiero que hagas un ejercicio. Si tu cuarto es totalmente cerrado y oscuro, quiero que lo hagas en un lugar bien oscuro. Entras, no prendas la luz. Y apenas entras y así, con la luz apagada, quiero que te quites la ropa rápido. Lo llevas en tu cuarto, tú vas a salir. En tu cuarto. Pero quiero que te quites la ropa, pero quiero que no estés con los ojos. No, mire, ¿sabes qué va a pasar? Si te quitas la ropa rápido, tu ropa que está caliente, es estática también, tiene carga eléctrica. Cuando te quitas la ropa, vas a escuchar y vas a ver una chispita.
Esa es carga eléctrica. Sí, algunos son más eléctricos, claro. Pero esa es carga eléctrica de tu cuerpo. Entonces, te hago una pregunta. O sea, nuestro cuerpo, con esta carga estática de electricidad, no puede funcionar. Sobre todo cuando 2, 3, 4, 5 se ponen ahí todos, vamos a arriba de movilidad. Y peor todavía, ¿no? Ya, usando la simple lógica, ya con esto lo vas a hacer. Dime, pones sí, no, y dice chapi, ahí, y el lápiz apunta donde dice no. No se puede, o sea, ¿estás ahí? No. ¿No te parece eso? Entonces, ¿no? Entonces, para todos aquellos chicos y chicas que todavía estén haciendo el grupo, ya saben por qué se dice. Y si no sabes, oye, escúchame, y si no sabes, entonces la ciencia te lo puede explicar. Cuanto más conocimiento vas adquiriendo, la ciencia te va a ir contestando muchas cosas que antes eran inexplicables. Durante la Edad Media nadie sabía por qué hay arcoíris. ¿Cómo es que se puede quedar pintado el aire? Pero ahí está. Hoy en día la ciencia le explica y tranquila. Cuanto más vas conociendo, nadie te va a agarrar de tonto. Es que no podés. Puedes explicarlo muy bien. Eso es lo que quiere Descartes. Tú no puedes aceptar algo así nomás porque sí. Descartes dice, un momento. Primera regla para aceptar un conocimiento verdadero. Acepta solamente las ideas, ¿sabes? Solo hay que aceptar ideas que sean claras y distintas. Así, claras y distintas. Profesor, ¿pero qué significa eso? Porque está en un lenguaje un poco, no sé, claras y distintas, ¿qué significa? Según Descartes, significa que debes aceptar ideas inconfundibles, que no las puedes confundir con ninguna otra y que sean totalmente evidentes, pues, ¿no? Que sean certezas. Eso sí acepta. No solamente una, sino todas las ideas que sean claras y distintas aceptan. Y luego pasan a lo siguiente. ¿Qué sucede si es que te proporcionan información que no es evidente? ¿Ok? ¿Qué debes hacer si te dan información que no es evidente? ¿Ya? Si te dan algo que no es evidente, entonces tú, ¿qué vas a hacer? Vas a cortar hasta encontrar evidencia. Eso se llama regla del análisis. La regla del análisis. ¿Okay? Análisis es división mental. O sea, Descartes te está diciendo que tienes que razonar de esta manera. Si alguien te da conocimientos complejos, que no son evidentes, lo que tienes que hacer es dividir esos conocimientos yendo de lo complejo a lo simple. Y lo complejo a lo simple. ¿Ven? ¿Qué es ir de lo complejo a lo simple? Cortar y seguir cortando. ¿Qué? Entonces, por ejemplo, cuando tú te enfrentas a un problema de geometría, como te decía de rato, tú coges una circunferencia, unos trazos por aquí, por allá, la medida de esto vale tanto, la medida de otro vale tanto, este ángulo vale tanto, allá X está por otro que con un X chiquitito. Entonces, ¿qué hago yo? Como el conocimiento que me acaba de dar mi profesor es complejo, entonces voy a ir observando y sacando datitos que sean seguros, uno por uno, sacando y despejando incógnitas, ¿sí? Y luego recién, con esas incógnitas ya despejadas, voy a relacionar los datos para calcular eso. Entonces, primero hago análisis. Y enseguida, después del análisis, aplicas la tercera regla. La regla de la síntesis. Regla de la síntesis. En la síntesis, lo que
llamarlo una reunión, una reagrupación de esos elementos que estaban separados. O sea, vas a razonar ahora en los simples, cogiendo elementos de orden simple y llevándolos al plano de lo complejo. ¿Sí? Vas a ir ahora de lo simple a lo complejo. ¿Sí? Y por último, no queda ahí nomás, sino una recomendación más para el caso. La última regla será pues hacer una enumeración. Una enumeración. La regla de la enumeración te pide hacer un recuento. Hacer un recuento. Hacer una revisión. Muchas veces operamos rápido y por apurados marcamos una clave que no es la correcta. ¿Cuántas veces nos ha pasado que terminando el examen me puso con mis amigos y digo, no, oye, ¿qué te salió la de R de la pregunta 5, o la pregunta 8, o la pregunta 9? Ah, me salió avión. No, no era avión, salía acá. ¿Qué, por qué? Y luego leo bien, uy, eso me estaban preguntando. O sea, no me percaté que he dejado algún cabo suelto por ahí. Por lo tanto, ¿qué dice Descartes? Antes de marcar tu clave, antes de presentar algo como conclusión, haz una revisión de los pasos. ¿Cierto? Claro, tú me dirás, profesor, pero eso es una actividad. Claro, pero esa es la recomendación de Descartes. Bueno, en el tiempo de Descartes no había exámenes de admisión que hicimos nosotros. Pero lo que tenemos que hacer es practicarlo para que en algún momento ya sea algo natural. Ya, como lo voy trabajando, ya voy revisando. Se lo va a practicar. Estas son las 4 reglas de la duda metódica. ¿Bien? ¿Qué es lo que quiere Descartes con estas 4 reglas? Escucha, ¿qué es lo que quiere hacer Descartes con estas reglas? Estas reglas te tienen que permitir construir un conocimiento que sea ciencia. Y él dice que la ciencia debe ser como un gran árbol. La ciencia debe ser es como un árbol. O sea, yo debo construir un árbol de la ciencia. ¿Y ese árbol de la ciencia? Ese árbol de la ciencia, donde hay espacio. Supone que un árbol tiene raíces, enormes raíces. El árbol de la ciencia el árbol de la ciencia. Su base, escucha, o sea, la base de toda la ciencia. No puede haber ciencia si no tiene de metafísica. Pero para Descartes cierta metafísica es lo que nosotros llamamos hoy filosofía. Es la filosofía. Entonces, por eso cuando en una primera clase que íbamos en filosofía, cuando dijimos cuál es la definición que tiene Descartes de qué es la filosofía, Descartes dice la filosofía es la base de toda la ciencia. La filosofía es la base de toda la ciencia. ¿Quieres estudiar matemática? Vas a tener conceptos filosóficos. ¿Qué es el vacío? ¿Quieres estudiar física? Hablas de la materia. ¿Quieres estudiar la filosofía? ¿Qué es el ser? ¿Qué existe el ser y el no ser? ¿Quién ha escuchado hablar hasta en novelas de ciencia ficción? La materia y la antimateria. Un libro de Dan Brown y que escribió a hacer película, Ángeles y Demonios. Ahí se habla de la materia y la antimateria. Luego viene el otro elemento, el soporte de la ciencia. Este es el árbol, su base está en la filosofía y la capacidad de reflexión que tenemos. El tronco de la filosofía sería la física. Eso sería la física. Para Descartes la matemática, ojo, la matemática
Entonces, más que una ciencia, la matemática propiamente es la capacidad de reflexión que tenemos sobre la naturaleza. Pero también podríamos colocarla luego en una parte de acá. La física entonces es el tronco, que es el soporte de este árbol. Y este árbol tiene tres grandes ramas. Una rama que es la mecánica. Otra rama que es la medicina. Ahí se incluye toda la biología. Y la otra rama son las ciencias ligadas a la moral. Si nosotros utilizamos este criterio de la duda metódica, entonces al no aceptar así cualquier cosa, vamos a poder construir una ciencia de una ciencia de soporte, ¿no? Y ayude al desarrollo de la humanidad. Esto es el primer punto del caso. Nosotros dos puntos ya son más breves, lo vamos a continuar. Segundo punto del caso, teoría sobre la ontología. Vamos a analizar la ontología del caso. Respecto a su teoría de la sustancia, o su ontología, o sea, ¿qué existe y qué no? Bien, ¿qué hay en el universo? Descartes dice que el universo, en total, puede ser dividido en tres sustancias, ¿no? Sustancia o cosa, un latín, dice re. Sustancia, un latín, sustancia, cosa. Eso sí. Existe una sustancia pensante, o es lógica, una sustancia material, la red del centro, y una sustancia infinita, que sería Dios. O sea, la red lógica, cuando se habla de la red lógica, se habla, por ejemplo, del pensamiento. También puedes decir que esto es la razón, conciencia, una orden de conciencia. Y eso, el alma, es decir, la red cósmica. Red extensa se refiere a la materia. Se refiere a la materia, a la naturaleza. Se refiere a los cuerpos, el cuerpo. Por ejemplo, una vez vino hace tiempo en un examen de admisión una oración que decía: todo cuerpo es extenso. Escucha, todo cuerpo es extenso. Y eso es verdadero. ¿Saben por qué? Te explico. A ver, dime, observa acá, deja de escribir, mira acá. Dime, este trocito de tinta que estoy tomando de escribir, ¿tiene extensión? O sea, ¿ocupa un lugar en el espacio? Sí. ¿Un átomo tiene extensión? Sí, porque es materia y ocupa un lugar minúsculo, pero ocupa un lugar en el espacio. Entonces, cuando te dicen todo cuerpo es extenso, es verdad. Pero cuando te hablo de las cosas que tienen extensión, las cosas extensas son las cosas materiales. ¿Estamos? Y tercero, la red infinita, Descartes, así le llama a Dios. Dios es una sustancia increada. Dios nadie la ha creado, es una sustancia increada. En cambio, el pensamiento del alma fue creado por Dios. La materia fue creada por Dios. Pero tenemos dos sustancias que son creadas. ¿La materia se ve? Sí se puede ver, se puede tocar. ¿El alma se ve? No. Entonces, mientras el alma o el pensamiento es invisible. La materia sí es visible.
¿La materia se puede partir? ¿Se puede ir dividiendo? Sí, la materia es divisible. Y el alma es invisible, ¿se podrá partir esto? ¿No? Entonces, el alma es indivisible. ¿Ves? Ahora, entonces, escucha, entonces, a este nivel, aquí, si nosotros estamos hablando de el alma, la conciencia, el pensamiento, entonces, a este nivel, en la red cósmica, se encuentran las ideas. Ahí se encuentran las ideas. Según Descartes, en nuestra mente existen tres tipos de ideas. Primero, están las ideas innatas. Ideas innatas. ¿Qué son las ideas innatas? Escucha. A ver, una pregunta. Así como Descartes ya había hablado de la idea de percepción, dime, ¿la idea de percepción se aprende de la naturaleza, según Descartes? No. ¿La idea de percepción la inventa el hombre? No. Pero entonces, Dios lo habrá puesto en nuestra mente para que nosotros nos demos cuenta de que existe. Ya, esas son las ideas innatas. Las ideas innatas son todas aquellas ideas que han sido puestas por Dios en nuestra mente. ¿Ves? Dios ha puesto esto en nuestra mente. Por ejemplo, la idea de perfección. La idea de perfección. La idea de Dios. Eso es. Por eso, a ver, retroceder. Fíjate, innatismo cognitivo, ¿eh? Ya, Descartes, que es uno de los intelectuales que aceptan ideas ya al momento de nacer. En cambio, la próxima semana vamos a hablar de un filósofo que es más loco, ¿no? Decía que nuestra mente nace en blanco. O sea, nacemos con la mente, cabeza hueca, totalmente vacía. Y que más bien gracias a las experiencias, ¿no? La primera caída, la primera que fue algo dulce. O sea, estas experiencias acumulan conocimiento en la mente. Pero Descartes no. La mente no nace blanca, la mente ya nace con algunas ideas. Esas son las ideas innatas. Segundo tipo de ideas, según Descartes, están las ideas adventicias. Las ideas adventicias, escúchame, las ideas adventicias no estaban en nuestra mente. O sea, cuando nacimos no estaban ahí. No estaban ahí. Pero entonces, recuerda que Descartes acepta que el mundo. Cuando nosotros nacimos y ya llegamos al mundo, de repente un día por ahí nuestra mamá no nos puso pues una abrazadita y sentimos tristes. Entonces se grabó en mi mente la idea. O mi mamá se fue al mercado y me quedé llorando, sentí hambre, la idea de hambre. Y comencé a conocer rojo, azul. O sabía que era guau, perro, algo. Entonces, esas ideas no nacieron conmigo, pero llegaron a mi mente gracias a mi sentido. ¿Qué es lo que llaman ideas advertidas? Llegan a nuestra mente a través de los sentidos. Por ejemplo, la idea de frío, la idea de rojo, la idea de dulce, etc.
primer tipo de idea. Las ideas ficticias. Las ideas ficticias. A ver, hace algún tiempo salieron programas en la tele hasta ahora, creo que todavía haber programas en la tele, donde precisamente entre lo científico y lo a ver, sí, ¿qué? ¿No? Entrado con la creencia por ahí. Los ovnis, las sirenas, ¿cierto? Entonces, Descartes se va a preguntar, ¿no? Por ejemplo, a ver, Descartes va a decir, yo nunca he visto un caballo con alas que vuela, nunca he visto. Pero si reviso la mitología griega, se habla del Pegaso, el caballo volador. Se habla de los centauros, quizás caballo, quizás hombre. Se habla de las sirenas, quizás mujer, quizás pez. Y así otros seres así espectaculares, ¿no? El minotauro, etc. Entonces, ¿de dónde surgió y cómo así se le ocurrió a estos literatos, estos hombres que creaban grandes historias? ¿Cómo así se les habrá ocurrido esta idea pues, de que existen estos seres? Y no existieron nunca. Y hasta hizo que los hombres pues dibujaran, ¿no? Caballos volando. Esas son las ideas ficticias. Las ficticias son ideas que son producto de una imaginación. Producto de juegos de nuestra imaginación. Por ejemplo, te decía la idea de Pegaso, la idea de Centauro, la idea de Sirena. Todas estas ideas, ¿dónde están? En la red sólida. Ahí. O sea, en el alma, en la mente del hombre, en sus capacidades de reflexión. Eso es respecto a la ontología que está. Por último, vamos a la antropología de Descartes. Desde el punto de vista de la antropología de Descartes, era la primera, ¿no? Vamos a tener la cara que desde el punto de vista de la antropología cartesiana, Descartes dice que nosotros somos seres duales. Es teoría dualista. Dualismo dice que nosotros no somos una unidad nada más, no. Hay dos compuestos, dos cosas que están unidas. Una es una cosa inmaterial, que sería el alma, la historia, material. Y la otra tiene materia, el cuerpo, la resistencia. El hombre tiene cuerpo y tiene alma. El cuerpo obedece a las leyes mecánicas de la naturaleza. Pero el alma no. El alma es una entidad inmaterial. ¿Y dónde está? Según Descartes, no está en todo el cuerpo, no está en el cerebro. El alma está en un lugar del cerebro. Sí. Si agarramos a un sujeto y lo cortamos así por la mitad, lo partimos por la mitad, vamos a ver cerebro, glándula hipófise, tronco encefálico, y acá una glandulita chiquitita, se llama glándula pineal. Descartes creía que ahí, en ese lugar, estaba el alma. Pero ¿cómo lo demuestra? Su demostración es un poquito tonta, ¿verdad? Era un gran matemático, un gran filósofo, pero su demostración fue un poquito tonta. ¿Saben qué cosa decía? A ver, para empezar, ¿dónde puede estar el alma? No puede estar en la mano ni en los pies. El hombre es un ser racional, debe estar en la cabeza. Sí, estudiamos nosotros de la anatomía de la cabeza. Corta, estudia anatomía y observa que, para empezar, hemos dicho que el alma es una sustancia indivisible. No se puede partir, es una unidad. Entonces vamos a buscar en los órganos del cerebro.
Usted se da cuenta que los órganos del cerebro, todos están divididos en mitad. El cerebro, por ejemplo, ¿no? Quizás esté en la parte derecha, en el hemisferio derecho, o en el hemisferio izquierdo. El cerebro, tú lo observas, también hay una línea que lo divide en dos partes. Igual el tronco hispánico, igual que el hipófisis, ¿no? Anterior, posterior. Todos los órganos cerebrales son pares menos uno. El único órgano impar es la glándula pineal. Como el cerebro, perdón, como el alma es indivisible y es una unidad, seguro que debe estar entonces en este órgano que es impar, en este órgano que es único. Entonces, seguro que el alma está allí y el alma desde ahí controla el resto del cuerpo. Es como si alguien se lo tiene en una cabina y jalando un cuerpo palancas hace que el cuerpo es como se mecánico, como todo pero el alma que el hombre tiene le tiene que tener voluntad. El hombre es un ser que tiene voluntad, que tiene libertad. En cambio, los animales no tienen alma. Los animales son como máquinas biológicas. Los animales son como máquinas, pero biológicas. El hombre no. El hombre es una máquina, pero que tiene alma. Entonces no es cualquier máquina. Es un ser que tiene voluntad. Esa es la filosofía de René. Esa es en esencia un poquito la filosofía exacta. Vamos a revisar las preguntas.